No necesita un plato, solo es un niño negro, dijo mi cuñado Derek, cortando tranquilamente su filete mignon de $80 mientras miraba a mi hijo de 8 años, Kevin, que estaba sentado a mi lado con las manos cruzadas en el regazo. El silencio en el comedor de la casa de mi suegra era ensordecedor. 10 adultos y 4 niños alrededor de la mesa de caoba, pero el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Kevin levantó la vista hacia mí con esa expresión que yo conocía demasiado bien, confusión mezclada con un dolor que ningún niño debería sentir. Los hijos de Derek, gemelos rubios de 9 años, masticaban sus filetes en silencio, como si nada hubiera pasado. Me llamo Lamar, tengo 34 años, y en ese momento me di cuenta de que 3 años de matrimonio con Jennifer no habían cambiado absolutamente nada en su familia. Lo siento, Derek, ¿puedes repetir eso?, pregunté, manteniendo el tono tranquilo que había aprendido a usar en reuniones corporativas tensas. Derek ni siquiera levantó la vista del plato. He dicho que el niño no necesita comida de verdad. Debéis estar acostumbrados a cosas más sencillas en casa. Jennifer, mi esposa, removía nerviosamente el puré de patatas en el plato, evitando mi mirada. Su madre, Patricia, se limpiaba metódicamente la boca con la servilleta como si estuviera viendo un programa de televisión aburrido. El tío Robert se rió entre dientes. Derek tiene razón. Probablemente el niño prefiera el pollo frito. Fue en ese momento cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era una ira explosiva, sino una frialdad calculada que reconocía todas las señales que había ignorado en los últimos años. Los comentarios, casuales, sobre mi pelo durante las vacaciones. Las preguntas sobre si, realmente, tenía formación en ingeniería. La forma en que siempre servían a Kevin en último lugar, cuando sobraba algo. Había documentado mentalmente cada microagresión, cada mirada de desdén, cada momento en que trataban mi presencia como una inconveniencia temporal que pronto se resolvería. Kevin me tiró discretamente de la manga. Papá, ¿puedo beber solo agua? En ese momento, mirando a mi hijo tratando de hacerse invisible en una familia que debería amarlo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Claro, hijo, respondí, poniendo mi mano en su hombro. Pero primero, papá tiene que hacer una llamada rápida. Me levanté de la mesa con la calma de quien solo iba a contestar el móvil, pero mi mente ya estaba 3 pasos por delante, calculando exactamente cómo esta familia aprendería el verdadero significado de las consecuencias. Derek siguió cortando su carne, completamente ajeno al hecho de que acababa de despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Salí al patio y hice la primera llamada. No para gritar o amenazar, eso sería de aficionados. Llamé a alguien que nunca esperarían, y que tenía el poder de transformar sus cómodas vidas en algo muy diferente. Mientras marcaba el número, sonreí por primera vez en meses. Si esta historia de superación y justicia te está emocionando, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después de esa cena fue más allá de lo que esta familia podría imaginar. Porque Derek no sabía algo fundamental sobre mí. Yo no era solo otro yerno negro tolerado por conveniencia. Era alguien con conexiones que ellos nunca descubrirían, hasta que fuera demasiado tarde. La llamada que hice duró exactamente 4 minutos. Cuando volví al comedor, Derek estaba contando una historia sobre cómo esos tipos siempre exageran sus reacciones, gesticulando con el tenedor lleno de carne mientras todos se reían. Papá ha vuelto, susurró Kevin cuando me senté, con los ojos aún cargados de esa tristeza que me partía el corazón. Jennifer finalmente me miró, pero no era la mirada de una esposa preocupada. Era la mirada de alguien que calculaba si debía intervenir o mantener la paz familiar. La paz siempre había prevalecido en los últimos 3 años. Derek tenía 42 años y era el heredero de una empresa de materiales de construcción que su padre había construido desde cero. Licenciado en Administración de Empresas por una costosa universidad privada, nunca había trabajado fuera de la empresa familiar. Su mayor logro profesional fue implementar un sistema de méritos, que, casualmente, nunca ascendía a los empleados negros más allá de puestos operativos. Jennifer me ha dicho que trabajas en ingeniería, dijo Patricia, la suegra, como si fuera una novedad después de 3 años. Debe de ser interesante arreglar cosas. En realidad, diseño sistemas de seguridad para edificios comerciales, respondí con calma. Hospitales, escuelas, edificios gubernamentales. Qué bien, continuó, sin mostrar verdadero interés. Derek siempre dice que es importante tener diversidad en el mercado laboral. Derek sonrió, masticando lentamente. Exacto. Las acciones afirmativas son esenciales. Sin ellas,
Sería muy difícil para ciertas personas competir. El tío Robert se rió demasiado fuerte. Derek tiene razón. Es bueno ver que algunos logran adaptarse. Kevin dejó de jugar con la servilleta y me miró. A los 8 años, ya entendía perfectamente lo que estaba pasando. Mi hijo era más inteligente que todos esos adultos juntos, pero en esa mesa lo trataban como si fuera invisible. Esa era la norma desde hacía 3 años. Las reuniones familiares en las que yo era el único negro entre 15 personas blancas. Los comentarios sobre mi temperamento, cuando no estaba de acuerdo con algo. Las bromas sobre el rap y el baloncesto que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la sala. Jennifer conocía cada incidente. Estaba presente cuando Derek me preguntó si, realmente, había comprado mi coche o si era financiado. Escuchó cuando Patricia sugirió que Kevin necesitaba actividades más adecuadas, en lugar de clases de piano. Vio cuando el tío Robert me saludó con un apretón de manos excesivamente fuerte, diciendo, «Eres fuerte, chico». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo lo documentaba todo. Cada comentario, cada microagresión, cada momento de incomodidad que me causaban. No por paranoia, sino porque, al trabajar con sistemas de seguridad, aprendí a identificar patrones de comportamiento peligroso. Y eran peligrosos. No el tipo obvio de racismo que utiliza palabras prohibidas o símbolos explícitos. El tipo sutil, sistémico, que corroe la dignidad de una persona gota a gota hasta que ella misma comienza a cuestionar su propia realidad. «Kevin, cariño», llamó Patricia, «¿quieres ir a jugar afuera con tus primos?». Los gemelos de Derek, Tyler y Mason, ya habían terminado sus platos y estaban aburridos. Kevin me miró pidiendo permiso. «Claro, hijo. Pero no te ensucies la ropa». En cuanto los niños salieron, Derek se inclinó en la silla con esa sonrisa que yo había aprendido a odiar. «Lamar, tengo que contarte algo gracioso que pasó en el trabajo la semana pasada». Jennifer se tensó. Conocía ese tono. Contratamos a un chico nuevo para el departamento administrativo. Negro, licenciado, con buena presencia. El primer día vino con traje y todo. Robert ya se estaba riendo antes de que terminara la historia. ¿Sabes lo que descubrimos después? El chico mintió en su currículum. Decía que tenía un máster, pero solo tenía la licenciatura. Tuvimos que despedirlo la primera semana. Patricia negó con la cabeza en señal de desaprobación. Siempre es así. Prometen una cosa y dan otra. Lo peor, continuó Derek, es que aún tuvo la osadía de decir que era discriminación racial. Las acciones afirmativas han creado una generación de gente que cree que se lo merece todo en bandeja. Todos asintieron con murmullos de aprobación. Jennifer removía el puré en su plato, evitando mi mirada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. No solo estaban siendo racistas conmigo. Estaban actuando de forma racista entre ellos. Era un ritual familiar, una forma de reforzar su identidad colectiva mediante la exclusión sistemática de personas como yo. Derek continuó, «Por eso siempre digo, Jennifer, que tenéis que educar bien a Kevin. El mundo real no le va a poner las cosas fáciles solo porque sea diferente». «¿Qué quieres decir con diferente?», pregunté, manteniendo el mismo tono profesional que utilizo en las presentaciones. Derek parpadeó, como si lo hubiera pillado por sorpresa. «Bueno, ya sabes, mestizo. Tendrá que esforzarse el doble que los demás niños para demostrar su valía». Jennifer finalmente dijo, «Derek, quizá no sea el mejor momento para decir la verdad», la interrumpió Derek. «Jennifer, siempre has sido muy ingenua. El mundo es así. No podemos fingir que no es así». En ese momento, mirando a esas personas que llamaban a Kevin diferente, como si fuera un defecto que había que superar, tomé la segunda decisión que lo cambiaría todo. Me levanté de nuevo, esta vez cogiendo mi móvil de forma muy visible. «Disculpen, tengo que atender una llamada importante». Salí al patio, donde Kevin jugaba solo en el columpio mientras los gemelos jugaban a los videojuegos en la terraza. Marqué el segundo número de mi lista. La conversación duró 8 minutos. Cuando colgué, sonreí por segunda vez en toda la noche. Derek no lo sabía, pero yo no era un ingeniero cualquiera. Durante mis 15 años de carrera, había construido una red de contactos que incluía desde inspectores de obras hasta directores de grandes constructoras. Y Derek, con su empresa familiar de materiales de construcción, dependía de contratos gubernamentales que exigían estrictos estándares de conformidad y diversidad.
Estándares que yo había ayudado a redactar. Cuando volví del jardín, el ambiente en la sala había cambiado por completo. Derek estaba contando otra historia, esta vez sobre cómo Kevin, probablemente, no podría seguir el ritmo de los demás niños en la escuela privada a la que asistían los gemelos. No es una cuestión de inteligencia, gesticulaba Derek con la copa de vino, pero estos niños, mezclados, siempre tienen problemas de adaptación social. No encajan en ninguno de los dos mundos. Jennifer finalmente reaccionó. Derek, por favor, para. ¿Qué? Estoy siendo realista. Mira las estadísticas, Jennifer. Los niños mestizos tienen más problemas de identidad, más conflictos internos. Es mejor que Kevin aprenda pronto que el mundo no lo tratará como a uno de los niños normales. Patricia asintió con la cabeza. Derek tiene razón. Es mejor preparar al niño para la realidad. En ese momento, Kevin entró corriendo por la puerta trasera, con lágrimas corriendo por su rostro. Tyler, uno de los gemelos, estaba justo detrás de él gritando, «Mi padre dice que no eres realmente nuestro primo porque eres un poco diferente». El silencio que siguió fue absoluto. Kevin se escondió detrás de mi pierna, temblando. Jennifer se sonrojó, pero no dijo nada. Derek se encogió de hombros como si fuera obvio. «Los niños solo repiten lo que oyen», dijo Robert, riendo entre dientes. Tyler tiene razón, técnicamente. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue una ira explosiva, sino una frialdad letal que reconocí de situaciones extremas en el trabajo. La misma calma que me ayudó a diseñar sistemas de seguridad para situaciones de crisis. Me agaché y le susurré al oído a Kevin, «Ve al coche, hijo. Papá va a resolver esto ahora mismo». Kevin me miró con esos ojos grandes, todavía húmedos por las lágrimas. «¿Vas a pelear con ellos, papá?» «No, Kevin. Papá va a hacer algo mucho mejor que pelear». Cuando Kevin se marchó, me volví hacia la mesa donde 5 adultos blancos me miraban con expresiones que iban desde el desafío hasta la curiosidad morbosa. «Derek», dije con calma, «tú trabajas con materiales de construcción, ¿verdad?» Derek parpadeó, confundido por el cambio de tema. «Sí, ¿por qué?» ¿Y suministran materiales para obras públicas? Escuelas, hospitales, edificios gubernamentales. Claro, es el 60% de nuestra facturación anual. Habló con orgullo, sin darse cuenta de a dónde quería llegar. Interesante. ¿Y sabes que existe una ley federal que exige auditorías de diversidad a las empresas que reciben contratos públicos por encima de 2 millones? La sonrisa comenzó a desaparecer del rostro de Derek. Yo, sí, vagamente. ¿Y sabes quién realiza esas auditorías? Derek tragó saliva. Jennifer me miraba con una expresión que nunca había visto antes, algo entre admiración y terror. Yo, Derek. Entre otras cosas, diseño sistemas de seguridad. Pero mi especialización secundaria es el cumplimiento normativo para contratos gubernamentales. Y en los últimos 15 años, he ayudado a redactar la mayor parte de la legislación que tu empresa debe cumplir para mantener esos contratos. La sangre se le heló a Derek. Robert dejó de reír. Patricia soltó la servilleta. ¿Y sabes qué es lo más interesante?, continué, con la voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Ayer mismo recibí una denuncia anónima sobre prácticas discriminatorias en una empresa de materiales de construcción aquí en Nashville. Prácticas que incluyen comentarios racistas de ejecutivos, un ambiente hostil para los empleados negros y, sí, acoso a los familiares negros de los socios. Derek intentó hablar, pero solo le salió un sonido ronco. La auditoría comienza el lunes. Durará 6 semanas. Durante ese periodo, todos los contratos quedarán suspendidos en espera de la investigación. Y Derek, me incliné hacia adelante, tengo una grabación de todo lo que se ha dicho aquí hoy. Le mostré mi teléfono, que llevaba 20 minutos grabando. «Has grabado nuestra conversación privada», gritó Patricia. «Tennessee es un estado de consentimiento unilateral. Patricia, no tengo que avisar de que estoy grabando. Y teniendo en cuenta que Kevin ha sido víctima de discriminación racial en presencia de ustedes, esto ahora es una prueba para el proceso civil que se iniciará mañana». Jennifer finalmente encontró su voz. «Lamar, no puedes hablar en serio». Miré a mi esposa, la mujer con la que había compartido 3 años de mi vida, que se había quedado en silencio mientras su familia humillaba a nuestro hijo, y sentí que algo moría definitivamente entre nosotros. «Jennifer, has tenido 3 años para elegir un bando.
Hoy has elegido el suyo. Derek intentó recomponerse. Mira, lo estás malinterpretando. Estoy malinterpretando, no necesita un plato, ¿solo es un niño negro? Estoy malinterpretando mestizo, ¿y no es realmente nuestro primo? Acerqué una silla y me senté. Dejadme explicaros lo que va a pasar ahora. Primero, la empresa de Derek perderá todos los contratos públicos. Eso representa, como él mismo ha dicho, el 60% de los ingresos anuales. Segundo, la demanda civil por discriminación racial contra un niño generará una publicidad que los hará famosos por el motivo equivocado. Robert intentó interrumpir. No puedes demostrar. Puedo y lo haré. ¿Creen que esta fue la primera cena problemática? Tengo 3 años de documentación. Cada comentario racista, cada microagresión, cada momento en el que trataron a Kevin como inferior. Todo está catalogado, fechado y, en muchos casos, grabado. Derek estaba visiblemente sudando ahora. ¿Qué quieres? No quiero nada, Derek. Ya he conseguido lo que necesitaba, la confirmación definitiva de quiénes son realmente. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ah, y una última cosa. Jennifer, tienes hasta el domingo para decidir si quieres intentar salvar nuestro matrimonio o si prefieres quedarte con tu familia racista. Porque después del lunes, cuando todo esto se haga público, tendrás que elegir vivir con las consecuencias de tus decisiones. Jennifer corrió detrás de mí. Lamar, espera. ¿Podemos hablarlo? ¿Hablarlo? Me detuve en la puerta. Jennifer, tu hermano dijo que nuestro hijo no necesitaba comida porque es negro. Tu tío se rió cuando llamaron a Kevin, un poco diferente. Tu madre estuvo de acuerdo en que nunca encajará. Y tú te quedaste callada. No sabía qué hacer. Son mi familia. Kevin también es tu familia. Y tú elegiste proteger los sentimientos de los racistas en lugar de la dignidad de tu propio hijo. Salí de la casa y encontré a Kevin sentado en el coche, todavía con lágrimas secas en la cara. Cuando me subí, me preguntó en voz baja, «Papá, ¿por qué no les gusto?» Esa pregunta rompió el último pedazo de mi corazón que aún estaba intacto. Le cogí sus pequeñas manos entre las mías. «Kevin, ellos no te conocen. Si te conocieran, sabrían que eres el niño más inteligente, amable y valiente que existe. El problema no estás tú, hijo. Están ellos. Nos vamos. Nos vamos de esta casa. Pero no vamos a huir, Kevin. Papá se asegurará de que esto nunca más te vuelva a pasar». Mientras salíamos por la puerta principal, vi por las ventanas a la familia aún reunida en el comedor, probablemente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Ellos aún no lo sabían, pero lo que vieron hoy fue solo el comienzo. Durante 3 años, había sido el yerno amable que toleraba sus comentarios para mantener la paz. Ahora descubrirían lo que sucede cuando alguien con mis conocimientos, mis contactos y mi determinación decide que la paz ya no vale nada. La segunda llamada que hice en el jardín no fue a un inspector cualquiera. Fue a Marcus Chen, director de cumplimiento normativo del Departamento Federal de Contratación Pública. Marcus, que debía su carrera a los sistemas de auditoría que yo había ayudado a desarrollar. Marcus, que había pasado los últimos 10 años buscando casos ejemplares de discriminación empresarial para sentar precedentes legales. Marcus, que acababa de encontrar el caso perfecto. Mientras conducíamos hacia casa, Kevin se quedó dormido en el asiento trasero. Por el espejo retrovisor, vi su expresión finalmente relajada, libre de la tensión que cargaba cada vez que estábamos cerca de la familia de Jennifer. Era hora de asegurarse de que nunca más tuviera que cargar con ese peso. Y Derek, Patricia, Robert y todos los demás que encontraron divertido humillar a un niño de 8 años porque su piel no era lo suficientemente clara, descubrirían que algunas acciones tienen consecuencias que duran mucho más que una tarde de domingo. La verdadera justicia apenas estaba comenzando. El lunes por la mañana, mientras Kevin desayunaba antes de ir al colegio, mi teléfono sonó 17 veces. Todas las llamadas eran de Jennifer, pero no contesté ninguna. Estaba ocupado organizando la documentación que había recopilado durante los últimos 3 años en carpetas digitales categorizadas, comentarios racistas documentados, prácticas empresariales discriminatorias y evidencia de ambiente hostil para menores. Kevin me observaba en silencio, masticando sus tortitas. «Papá, mamá está llorando al teléfono». Hice una pausa en mi organización y miré a mi hijo. «Kevin, a veces los adultos tomamos decisiones que tienen consecuencias. Tu madre tomó una decisión el domingo. Ahora está descubriendo lo que eso significa».
Va a estar bien. Va a estar exactamente donde ha elegido estar, hijo. A las 9 en punto, Marcus Chen me llamó. Lamar, he recibido tu documentación. Es exhaustiva. Marcus llevaba 15 años trabajando para el gobierno federal. Nos conocimos durante un proyecto conjunto de auditoría de seguridad para edificios gubernamentales en 2018. Debía su actual ascenso a los protocolos de cumplimiento que desarrollamos juntos. Esto es solo el principio, Marcus. ¿Tienes acceso al sistema de contratos públicos de Tennessee? Claro. ¿Por qué? Derek Martinelli Construcción ha recibido 12,4 millones en contratos federales en los últimos 2 años. Quiero que veas algo interesante. Le envié un análisis que preparé durante la madrugada. De los 47 empleados de la empresa de Derek, solo 3 eran negros. Todos ocupaban puestos operativos. Ninguno ocupaba puestos administrativos o directivos. La proporción de la población afroamericana en Nashville era del 28%. Esto es estadísticamente imposible sin discriminación intencionada, dijo Marcus tras unos minutos analizando los datos. Exacto. Y ahora tienes grabaciones de los ejecutivos explicando por qué ocurre esto. Mientras Marcus procesaba la información, preparé la segunda fase. Llamé a Diane Rollers, directora de recursos humanos de la mayor constructora de Nashville. Diane y yo trabajamos juntos en un proyecto de seguridad para un complejo hospitalario en 2019. Lamar. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarte? Diane, ¿sigues teniendo esos problemas con los proveedores que no cumplen los requisitos de diversidad? Siempre. Es nuestro mayor quebradero de cabeza en las auditorías. Tengo documentación completa sobre las prácticas discriminatorias de un proveedor específico. ¿Te interesaría revisarla antes de renovar los contratos? Por supuesto. Envíamela. La tercera llamada fue para James Patterson, mi antiguo profesor de ingeniería, ahora consultor independiente para el Departamento de Educación. James evaluaba el cumplimiento de las empresas que prestaban servicios a las escuelas públicas. James, necesito un favor. Claro, Lamar. ¿Qué necesitas? Información sobre los contratos educativos de una empresa específica. Derek Martinelli Construcción. Déjame comprobarlo. Ah, sí. Tienen contratos para reformar 3 escuelas primarias. ¿Por qué? ¿Sabrías decirme si esas escuelas tienen una población mayoritariamente negra? Silencio en la línea. James entendió inmediatamente las implicaciones. Lamar, si tienes pruebas de lo que estoy pensando. Tengo 3 años de documentación, James. Y grabaciones recientes. Envíamelo todo. Hoy. A las 11 de la mañana, recibí la primera llamada histérica de Patricia, mi suegra. Lamar, tienes que dejar esta locura. Derek me ha dicho que hoy han aparecido inspectores en la empresa. Esto es acoso. Hola, Patricia. ¿En qué puedo ayudarla? No juegues conmigo. Sabemos que has sido tú. Jennifer está destrozada. Toda la familia está en pánico. Qué pena. Quizás deberían haberlo pensado antes de decir que mi hijo no necesitaba comida porque es negro. Eso fue. Derek no quiso decir. Patricia, han grabado esta conversación. Derek ha dicho exactamente lo que quería decir. Y ahora otras personas también lo han oído. Colgué y seguí con mi trabajo. A la 1 de la tarde, Robert me llamó. Su voz sonaba diferente, menos arrogante. Lamar, tenemos que hablar. ¿Sobre qué, Robert? Sobre resolver esto como hombres. Sin involucrar a las autoridades. Interesante. ¿Pasaron 3 años tratándome como a un inferior y humillando a mi hijo? ¿Y ahora quieren resolverlo como hombres? Mira, tal vez nos hayamos excedido en algunas cosas. Pero esto puede destruir la empresa de Derek. Tiene hijos que mantener. Kevin también es un niño, Robert. Pero eso no les impidió humillarlo públicamente. Podemos compensar a Kevin. Una cuenta universitaria, tal vez. Oh. Robert, ¿de verdad creéis que esto es por dinero? Volví a colgar. Por la tarde, organicé una reunión con mi abogada, Carmen Valdés. Carmen se especializaba en derechos civiles y ya había ganado casos similares contra grandes corporaciones. Lamar, esta documentación es extraordinaria. Has documentado un patrón sistemático de discriminación racial a lo largo de 3 años.
¿Y qué significa eso legalmente? Significa que tienes bases sólidas para múltiples demandas. Discriminación racial, ambiente hostil, daños emocionales a un menor. Y teniendo en cuenta que la empresa de Derek recibe fondos públicos. Significa que estamos hablando de una violación de los derechos civiles federales. Exacto. Este caso puede sentar un precedente. Carmen estaba emocionada de una forma que solo los abogados se emocionan cuando encuentran un caso que puede cambiar la jurisprudencia. ¿Cuál es el calendario? Puedo presentar las demandas hasta el jueves. Con la documentación que tienes, querrán llegar a un acuerdo rápidamente. No quiero un acuerdo, Carmen. Ella me miró sorprendida. Lamar, te ofrecerán mucho dinero para que esto no llegue a los tribunales. No se trata de dinero. Se trata de establecer que hay consecuencias reales para el racismo sistemático. Si has seguido este viaje de un padre que defiende la dignidad de su hijo, no olvides suscribirte al canal, porque la verdadera justicia apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que Kevin se fuera a dormir, me senté en la cocina con una taza de café y una lista de números. En los últimos 3 días, había contactado a 12 personas en puestos clave, auditores federales, directores de cumplimiento, periodistas de investigación, activistas de derechos civiles. Cada uno recibió una parte específica de la documentación. Ninguno tenía el panorama completo, pero todos tenían suficiente información para actuar en sus respectivas áreas de influencia. Derek pensaba que estaba tratando con un yerno herido que estaba haciendo un berrinche. No entendía que se enfrentaba a un profesional con 15 años de experiencia en sistemas de cumplimiento y una red de contactos construida a través de proyectos gubernamentales de alto nivel. A las 10 de la noche, Jennifer finalmente apareció en la puerta. Tenía los ojos rojos y temblaba visiblemente. Lamar, por favor. ¿Podemos hablar? Le abrí la puerta y la dejé entrar, pero no le ofrecí ningún abrazo ni consuelo. Se sentó a la mesa de la cocina, donde yo estaba organizando documentos. Mi familia está desesperada. Derek puede perderlo todo. Sé que se equivocaron. Yo me equivoqué. Pero esto está yendo demasiado lejos. Dejé mi bolígrafo y la miré directamente. Jennifer, el domingo te quedaste callada mientras tu familia llamaba a nuestro hijo un poco diferente, y decía que no necesitaba comida porque es negro. Has tenido 3 años para elegir defenderlo. Elegiste no hacer nada. No sabía cómo. Sabías exactamente cómo. De la misma manera que me defenderías si alguien me insultara. Pero no lo hiciste porque, en el fondo, estás de acuerdo con ellos. Jennifer empezó a llorar, pero yo continué. Ahora estás aquí pidiéndome que pare porque tu familia está desesperada. Pero cuando Kevin estaba desesperado el domingo, ¿dónde estabas tú? Lamar, por favor. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir definitivamente de qué lado estás. Después de eso, serás incluida en los procesos como corresponsable de crear un ambiente hostil para el menor. Jennifer dejó de llorar abruptamente. Me demandarías. Has permitido que un ambiente racista perjudicara a nuestro hijo durante 3 años. Legalmente, eso te convierte en cómplice. Se marchó sin decir nada más. El miércoles por la mañana, tomé la decisión. Jennifer había hecho unas maletas durante la noche y dejó una nota diciendo que se quedaba en casa de su madre hasta que esto pasara. No sería solo hasta que esto pasara. Sería permanente. Llamé a Carmen a las 8 de la mañana. Carmen, puedes incluir a Jennifer en los procesos. Ella ha tomado su decisión. ¿Estás seguro, Lamar? Esto complicará cualquier posibilidad de reconciliación. No hay reconciliación posible con personas que consideran a mi hijo inferior. Entendido. Prepararé la documentación. En ese momento, sentado en la cocina vacía mientras Kevin se preparaba para ir al colegio, comprendí que había pasado el punto de no retorno. Ya no solo estaba defendiendo a mi hijo, estaba reestructurando completamente nuestras vidas. Derek, Patricia, Robert, Jennifer y toda la familia que pensó que podía humillar a un niño de 8 años sin consecuencias descubrirían que algunas batallas tienen un precio muy alto. Y yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio necesario para garantizar que Kevin nunca más fuera tratado como un ciudadano de segunda clase. La guerra había comenzado oficialmente. El jueves a las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Marcus Chen, y su voz transmitía una emoción profesional que reconocí de inmediato. Lamar, tienes que ver esto.
La auditoría de Derek Martinelli Construction ha revelado irregularidades que van más allá de la discriminación racial. Me senté en la cama, completamente alerta. ¿Qué tipo de irregularidades? Sobrefacturación en contratos públicos. Materiales de calidad inferior vendidos como premium. Y aquí viene lo mejor. Han declarado gastos de consultoría de diversidad en los últimos 2 años, obteniendo créditos fiscales por programas que nunca existieron. Sonreí en la oscuridad de la habitación. Derek no solo era racista, era un delincuente. ¿De cuánto estamos hablando, Marcus? 1,8 millones en fraude documentado en los últimos 24 meses. Eso es un delito federal, Lamar. A las 7 de la mañana, Jennifer me llamó por primera vez en 2 días. Su voz estaba quebrada, desesperada. Lamar, por favor. Derek su empresa, han incumplido los contratos. Puede ir a la cárcel. Y mi madre está hospitalizada. Le subió la tensión arterial cuando los abogados llegaron con las citaciones federales. Sentí una punzada de algo que podría ser remordimiento, pero pasó rápidamente. Patricia había pasado 3 años contribuyendo a la humillación sistemática de Kevin. Jennifer, has tenido 3 años para elegir hacer lo correcto. Ahora estás descubriendo que las elecciones tienen consecuencias. Pero esto puede destruir a toda la familia. Tu familia se destruyó a sí misma en el momento en que decidieron que mi hijo no merecía una dignidad básica. Colgué y me preparé para ir a trabajar. Kevin estaba desayunando, más animado de lo que lo había visto en semanas. Papá, hoy voy a comer con Tyler en el colegio. Tyler era su mejor amigo, hijo de una familia que nos acogió desde que nos mudamos a Nashville. Una familia que trataba a Kevin como si fuera su propio hijo. Claro, Kevin. ¿Quieres que le pida a la madre de Tyler que te prepare tu sándwich favorito? Sí. Y papá, gracias por no dejar que esa gente siga diciendo cosas malas sobre mí. Se me encogió el corazón. Kevin, con 8 años, entendía perfectamente que yo había decidido defenderlo. Esa era toda la validación que necesitaba. A las 9 de la mañana, recibí una llamada inesperada. Era Doug, técnicamente todavía mi cuñado, aunque llevaba 2 semanas separado de Jill. Lamar, ¿podemos vernos para hablar? Tengo que contarte algunas cosas sobre la familia de Jennifer. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que deberías saber antes de que esto vaya demasiado lejos. Acepté quedar con él para almorzar. Doug llegó al restaurante con una carpeta llena de documentos y la expresión de alguien que cargaba con un gran peso. Lamar, debería haberte contado esto hace años. Derek no solo es racista. Utiliza la empresa para blanquear dinero procedente de apuestas ilegales. Me enseñó los documentos. Extractos bancarios, transferencias sospechosas, conexiones con casas de apuestas clandestinas. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Doug? Porque he vivido 3 años sabiéndolo y sintiéndome demasiado cobarde para decirlo. Cuando vi cómo trataron a Kevin el domingo, me di cuenta de que soy parte del problema si sigo callado. Los documentos eran devastadores. Derek había utilizado contratos gubernamentales para justificar transferencias de dinero que, en realidad, cubrían deudas de apuestas. El plan era sofisticado y completamente ilegal. Doug, ¿entiendes que esto es evidencia de crimen organizado? Lo entiendo. Y tú entiendes que estoy entregando esto porque es lo correcto. Esa tarde, le entregué todo a Carmen, mi abogada, quien inmediatamente se puso en contacto con el FBI. El caso ya no se trataba solo de discriminación racial, sino de una operación criminal que utilizaba fondos públicos. A las 4 de la tarde, Derek me llamó. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. Lamar, tenemos que hablar. Como hombres. Te escucho. Puedo compensarlo. Kevin puede tener todo lo que quiera. Cuenta universitaria, coche cuando cumpla 16, lo que sea. Derek, ¿de verdad crees que esto es por dinero? Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa pública? La haré. Delante de quien tú quieras. Derek, dijiste que mi hijo de 8 años no necesitaba comida porque es negro. Lo llamaste, un poco diferente. Te reíste cuando Tyler dijo que Kevin no era realmente su primo. Silencio al otro lado de la línea. Y ahora descubrimos que eres un delincuente que utilizó dinero público para cubrir apuestas. ¿Crees que eso se soluciona con una disculpa? Lamar, por favor. Puedo perderlo todo.
Ya lo has perdido todo, Derek. Solo que aún no te has dado cuenta. A las 6 de la tarde, mientras cenábamos en casa, Kevin me hizo una pregunta que me pilló por sorpresa. Papá, ¿por qué nunca les gritaste a esas personas? Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Kevin, a veces la mejor manera de ganar una pelea no es gritando o peleando. Es siendo más inteligente que la otra persona. ¿Y fuiste más inteligente? Todavía lo soy, hijo. El viernes por la mañana, la historia estalló en los periódicos locales. Empresa constructora acusada de fraude federal y discriminación racial. La foto de Derek siendo escoltado por los agentes federales aparecía en primera plana. Marcus me llamó a las 8 de la mañana. Lamar, esto se ha convertido en un caso nacional. La CNN quiere hacer un reportaje especial sobre cómo la discriminación racial llevó al descubrimiento de una trama de blanqueo de dinero. ¿Y los contratos de la empresa? Cancelados de forma permanente. Derek se enfrenta a 15 años de prisión federal. Y Lamar, quieren entrevistarte como el denunciante que lo sacó todo a la luz. A las 10 de la mañana, recibí la llamada más sorprendente de todas. Era Patricia, mi suegra, llorando al teléfono. Lamar, yo no sabía nada del dinero. De las apuestas. Derek dijo que solo eran negocios. Patricia, el fraude financiero es problema de Derek. ¿Pero el racismo? Eso fue una elección de todos vosotros. Por favor, ¿puedes hacer que esto pare? Jennifer está destrozada. Toda la familia se está desmoronando. Patricia, cuando Kevin estaba siendo humillado en tu mesa de comedor, ¿dónde estaba tu preocupación por la familia? Ella comenzó a llorar más fuerte. Nos equivocamos. Nos equivocamos mucho. Pero esto nos va a destruir a todos. No a todos, Patricia. Solo destruirá a aquellos que tomaron decisiones destructivas. Colgué y me preparé para recoger a Kevin del colegio. Cuando llegué, lo encontré jugando en el patio con Tyler y otros niños, riendo libremente por primera vez en meses. Papá, corrió hacia mí con una gran sonrisa. Hoy ha sido el mejor día. La profesora ha dicho que seré su ayudante especial la semana que viene. Mientras conducíamos a casa, Kevin me contó cómo había sido su día. Me habló de sus amigos y de sus planes para el fin de semana. No mencionó ni una sola vez a la familia de Jennifer. Era libre. Éramos libres. Esa noche, después de que Kevin se fuera a dormir, me senté en el sofá con una taza de café y leí las noticias en Internet. Derek Martinelli Construction había cerrado oficialmente. Derek se enfrentaría a un juicio federal. Robert había perdido su trabajo cuando su empresa descubrió sus conexiones con la trama. Patricia estaba hospitalizada con problemas cardíacos relacionados con el estrés. ¿Y Jennifer? Jennifer había publicado una declaración pública en las redes sociales, distanciándose de la familia y pidiendo disculpas públicamente por no haber tenido el valor de hacer lo correcto. Demasiado tarde. A las 10 de la noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Has ganado. Espero que estés contenta. No respondí. No había nada que decir. No solo se había hecho justicia, sino que se había impartido con precisión quirúrgica, utilizando exactamente los mismos sistemas que ellos habían corrompido contra personas como Kevin y yo. Derek pensaba que estaba tratando con un yerno negro resentido que haría un berrinche y luego se callaría. No se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien que había pasado 15 años aprendiendo cómo funcionan los sistemas, cómo se exponen las fallas y cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Me subestimaron porque solo vieron mi color. No vieron mi educación, mis conexiones, mi paciencia o mi implacable determinación de proteger a mi hijo de un mundo que intenta menospreciarlo desde que nació. El domingo siguiente, Kevin y yo fuimos al parque. Él corrió hacia el área de juegos mientras yo me sentaba en el banco, observándolo jugar con otros niños que lo trataban simplemente como Kevin, no como diferente o medio mestizo, solo como un niño feliz que merecía respeto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. El FBI quiere saber si estarías interesada en consultar otros casos similares. Parece que tu enfoque ha creado un modelo que quieren replicar. Sonreí, observando a Kevin en el columpio, riendo sin rastro de dolor en los ojos. La verdadera justicia no fue solo desenmascarar a Derek y a su familia. Fue sentar un precedente que protegería a otros niños como Kevin de pasar por lo mismo que él. Y eso valió la pena cada momento de meticulosa planificación, cada llamada estratégica, cada noche sin dormir organizando pruebas. Intentaron quebrantar a mi hijo.
En cambio, se quebrantaron a sí mismos. Y por primera vez en 3 años, Kevin y yo éramos completamente libres para construir una vida basada en la dignidad, no en la tolerancia condicional. La guerra había terminado. Y habíamos ganado no a través de la violencia o la ira, sino a través de algo mucho más poderoso, la verdad revelada de forma sistemática y estratégica. Derek finalmente aprendería que algunos niños tienen padres que nunca dejan de defenderlos. Y algunos padres tienen recursos que van mucho más allá de lo que los racistas ocasionales pueden imaginar. 6 meses después, Kevin y yo estábamos construyendo una casa en el árbol de nuestro nuevo jardín cuando él me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿extrañas a mamá?» Hice una pausa, sosteniendo el martillo en el aire, y miré a mi hijo de 8 años, que medía cuidadosamente una tabla de madera. A veces echo de menos a la persona que creía que era, Kevin. Pero no echo de menos vivir en un lugar donde no se te trataba con el respeto que te mereces. Y yo no echo de menos a esas personas malas, dijo, clavando un clavo con precisión. Tyler, del colegio, es un primo mucho mejor que esos otros chicos. Sonreí, dándome cuenta de cómo Kevin había florecido en los últimos meses. Sin la tensión constante de las tóxicas reuniones familiares, se había vuelto más seguro, más alegre, más él mismo. Derek había sido condenado a 12 años de prisión federal por fraude, lavado de dinero y violación de los derechos civiles. Su empresa ya no existía. Los contratos gubernamentales se redistribuyeron a empresas que seguían prácticas éticas de contratación. Robert perdió su trabajo cuando su empresa descubrió sus conexiones con la trama de Derek. Patricia se recuperó del problema cardíaco, pero nunca más me volvió a hablar. Jennifer consiguió el divorcio de mutuo acuerdo tras firmar un acuerdo en el que admitía negligencia parental. Pero las consecuencias más significativas fueron las positivas. Marcus Chen me invitó a dirigir un nuevo programa federal para identificar la discriminación sistemática en los contratos públicos. Mi trabajo ahora consistía en viajar por todo el país, formando auditores para que reconocieran los patrones de exclusión racial en las empresas que recibían fondos gubernamentales. Carmen, mi abogada, utilizó nuestro caso para sentar un precedente legal. Ahora existía una jurisprudencia federal clara sobre cómo la discriminación racial contra los menores constituía una violación de los derechos civiles, incluso en contextos familiares privados. Diane Rollers me ofreció un puesto de consultor permanente en su empresa, especializándome en la creación de sistemas de cumplimiento que realmente funcionan. Mi salario se triplicó en 6 meses. Pero el cambio más importante se produjo una tarde de jueves, cuando Kevin llegó radiante del colegio. «Papá, adivina qué, la profesora me ha elegido para dirigir el proyecto de ciencias de toda la clase». «¿Por qué?», le pregunté, aunque sabía la respuesta. «Porque soy el mejor en matemáticas y porque siempre ayudo a los demás sin hacerles sentir tontos». Kevin se había convertido en un líder natural en la escuela. Seguro de sí mismo, amable, inteligente, todo lo que siempre había sido, pero ahora sin el peso de sentirse diferente o un poco mezclado. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Jennifer. «Lamar, quería que supieras que estoy en terapia. Sobre el racismo internalizado y sobre cómo le fallé a Kevin». «De acuerdo. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero quería que supieras que por fin entiendo lo que hice mal. Y estoy trabajando para ser una persona mejor. Jennifer, espero que lo seas. Por tu propio bien. ¿Puedo ver a Kevin de vez en cuando? ¿Cuando esté preparada? Cuando haya demostrado que realmente he cambiado». Miré a Kevin jugando en el jardín con 2 niños del vecindario, uno asiático y otro latino, todos riendo juntos sin ninguna conciencia de las diferencias raciales. «Eso lo decide Kevin, no yo. Cuando él quiera verte, y cuando yo crea que has cambiado de verdad, hablaremos». «Gracias, Lamar. Por todo. Por proteger a nuestro hijo cuando yo no lo hice». 3 meses después, Kevin me sorprendió de nuevo. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, hijo. Siempre supe que nos protegerías. Incluso cuando esas personas se portaban mal conmigo, sabía que tenías un plan». «¿Cómo lo sabías? ¿Por qué nunca gritaste, nunca te enfadaste de verdad? Te enfadas cuando haces ruido. Pero cuando estás realmente decidido, te quedas muy tranquilo. Como cuando estás resolviendo un problema difícil de ingeniería». Mi hijo de 8 años había entendido perfectamente mi estrategia. «¿Y sabes qué más, papá?» «¿Qué?» «Quiero aprender a ser como tú, inteligente y tranquilo,
pero que protege a las personas que ama. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera victoria no fue destruir a Derek ni exponer el racismo de su familia. Fue crear un entorno en el que mi hijo pudiera desarrollar fuerza interior, inteligencia emocional y sentido de la justicia. Hoy, 2 años después, dirijo un programa nacional de identificación de discriminación sistemática. Kevin, que ahora tiene 10 años, es líder de su clase, campeón de ajedrez de la escuela y mentor de los niños más pequeños. Derek cumple condena en una prisión federal. Jennifer se mudó a otro estado y mantiene un contacto limitado con Kevin, solo cuando él quiere y en sus propios términos. La lección que aprendí fue simple pero poderosa. Nunca subestimes a un padre que decide que ha llegado el momento de defender a su hijo. Los racistas ocasionales cuentan con nuestra pasividad, con nuestra voluntad de mantener la paz a cualquier precio. Pero cuando decidimos que la paz ya no vale nada si significa tolerar la humillación sistemática de nuestros hijos, descubrimos recursos internos que ni siquiera sabíamos que existían. Kevin no crecerá pensando que debe conformarse con migajas de respeto. Crecerá sabiendo que merece dignidad plena y que tiene la inteligencia y la determinación para garantizarla. Si esta historia de un padre que defiende la dignidad de su hijo te ha conmovido, suscríbete al canal, porque hay miles de historias como esta, de personas que decidieron que ya no iban a aceptar ser tratadas como ciudadanos de segunda clase. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir una vida tan plena, tan digna, tan genuinamente feliz, que la toxicidad de ellos se vuelve irrelevante. Derek pensó que podía quebrantar a mi hijo con racismo casual. En cambio, creó a un niño que crecerá sabiendo exactamente cómo identificar, documentar y neutralizar a personas como él. Y esa es una lección que durará generaciones.